Hoy tenemos el placer de recibir en nuestros estudios en Washington a Bill Sweeney, que es el presidente de la Fundación Internacional para los Sistemas Electorales, IFES en sus siglas en inglés. Esta organización sin fines de lucro se dedica a asesorar y apoyar a los organismos que en cada país se ocupan de llevar a cabo elecciones. Su misión es la promoción de elecciones libres y justas, limpias en todo el mundo. Ofrecen ayuda técnica en los procesos electorales, pero también llevan a cabo tareas de capacitación e impulsan la participación en la política de grupos específicos que a veces son marginados en los procesos electorales, las mujeres o los jóvenes, por ejemplo. Bill Sweeney es el jefe de esta organización y él mismo tiene una larga experiencia organizando las elecciones y garantizando que sean lo más limpias posible. Esta es mi conversación con el cazador de trampas electorales, Bill Sweeney. ¿Qué es la Fundación Internacional para los Sistemas Electorales? ¿Qué hace esa organización? Es una ONG creada en 1987, hace 25 años. Hemos participado en 135 elecciones en todo el mundo. Ofrecemos asistencia técnica y experiencia sobre el terreno de expertos en elecciones a organismos electorales, a empleados públicos que están organizando elecciones, a menudo por primera vez en sus países. La intimidación no ha desaparecido, lo que pasa es que ahora se hace más sofisticado. Deme algunos ejemplos de cómo se intimida a los votantes para votar en cierta manera en el siglo XXI. Antes de hablar de cómo se hacen trampas, déjame que te ofrezca un rayo de esperanza. Y ese rayo de esperanza es esta pequeña cámara en mi teléfono móvil. Porque esto convierte cada votante con una cámara en un testigo con acceso inmediato a los medios. La tecnología es una fuerza positiva que permite empoderar al ciudadano, haciendo pública la información. Ahora hablemos de hacer trampas. No se hacen trampas el día de las elecciones. Se hacen trampas cuando se diseñan los sistemas para contar los votos electrónicamente. Así que incluso si se cuentan los resultados y se introducen en el sistema está ya preprogramado. Solo los que son poco sofisticados hacen trampas el día de las elecciones. Y gracias a estos teléfonos y a gente valiente, cada vez es más y más difícil hacer trampa el día de las elecciones. Pero los observadores electorales también pueden hacer mucho daño. Ha habido eventos en los cuales una observación internacional con gente muy prestigiosa declara una elección válida y legitimizan al gobierno y resulta que no era tan válida. Eso pasó, por ejemplo, en Venezuela con Jimmy Carter. En los últimos 20 años hay una mayor disciplina y una mejor práctica en lo que respecta a la observación de elecciones, y muchos de esos problemas son el resultado de juicios precipitados, de no tener suficiente información, de no comprender totalmente lo que ocurre en la sociedad, quizá de no tener los recursos para cubrir todo lo que está pasando en la sociedad. Ningún grupo puede pretender ser perfecto, pretender que en los últimos 20 años no se han equivocado ni han inducido a error, ni han retenido información. Pero con el tiempo hemos visto cómo los observadores internacionales han mejorado y al mismo tiempo cómo han entrenado a observadores locales, con el fin de que la sociedad civil dentro de esos países pueda hacer un trabajo mejor. Deme un ejemplo de nuevas tecnologías que se están utilizando para impedir las trampas, para evitar que haya distorsiones en el proceso electoral, en el conteo, etc. Dos o tres cosas son bastante sorprendentes. Una son los sistemas de registros y de identificación biométricos. Cuando votaste por primera vez, alguien apuntó tu nombre en una lista. Quizá fuiste identificado por alguien diciendo que tenías 18 años y eras ciudadano, y todo se hacía sobre el papel. Ahora, en algunas elecciones cruciales en África, que tendrán lugar este año, están usando la biometría más vanguardista para identificar a los votantes. Lo mismo ocurre con las tarjetas de votantes. En muchos países se solía tachar el nombre de una lista. En muchas sociedades los analfabetos hacían una marca. Ahora tienes identificaciones de votantes que son a prueba de manipulaciones y que están respaldadas por un sistema de identificación y verificación de los votantes. Y aún más importante, creo, es el proceso de recuento de los votos. Con el nuevo método electrónico se cuentan los votos en una máquina y los datos se transmiten inmediatamente. Esto se hizo en Filipinas en mayo de 2010. Quiero hablar de América Latina. ¿Qué países de América Latina usted cree que tienen los mejores sistemas electorales, los más seguros, los que garantizan el voto libre, universal, secreto?
no interferido por ninguna parte. ¿Y cuáles son los países donde estas cosas no funcionan? Within Latin America, the two leaders. En América Latina, los líderes son México y Brasil. Ambos países han hecho inversiones importantes en las comisiones electorales y en la estructura. México durante años ha sido uno de los líderes en el sistema de identificación de votantes, sobre todo en lo que respecta a las tarjetas de votantes. Han hecho una gran inversión en este terreno. ¿Y cuáles son los países donde hay más rezagos? Hay un número de países que todavía tienen problemas en las listas a la hora de lograr que la población indígena participe y que no sean discriminados en términos de tarjetas de votantes y apoyo público a su participación. En toda América Latina existe el desafío de lograr la participación de los discapacitados, porque a los discapacitados les es muy difícil participar en las elecciones, ya sea a la hora de registrarse o a la hora de ir a los colegios electorales. Y para terminar, déjeme preguntarle por el renacer árabe, esta explosión de hambre, de elecciones, de democracia en el Medio Oriente. ¿Cómo participa usted y su organización en estos procesos? Hemos sido muy activos en las elecciones de Túnez, Egipto, Yemen e Irak. Viajé a Jordania para reunirme con la primera comisión electoral en la historia de Jordania. Hemos participado en todas estas elecciones y podemos sacar 2 o 3 lecciones. La primera es que hay que lograr que el proceso electoral sea creíble para el votante, porque en muchas de estas sociedades los dictadores habían organizado elecciones y los votantes habían votado y los dictadores ganaban por el 86% de los votos. Las elecciones eran un fraude. ¿Cómo consigues, en una cultura que ha tenido elecciones fraudulentas y amañadas, ganarte la confianza de los votantes de que su voto va a ser contado y que no va a ser manipulado? La Fundación Internacional para Sistemas Electorales no es una organización muy conocida, muchos no la conocemos. Sin embargo, como acabamos de ver en esta conversación, es una institución indispensable, importante en la promoción de la democracia en todo el mundo. Muchas gracias a Bill Sweeney, el presidente, por estar con nosotros. Gracias. Si quiere ver más de esta entrevista, por favor visite nuestra página web efectonaim.com. Y si quiere ver el debate alrededor de esto, sígame en Twitter, @MoisésNaim. Y después de la pausa, nuestra nueva sección, la tontería memorable. Quiero decir, la genialidad memorable, dicha por alguien importante. No se vayan.